Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Como ya muchos me conocen, soy Harner Meléndez, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy seguiremos con el tema de los transistores. En este caso nos enfocaremos en lo que son los transistores PNP, su símbolo y convenciones en los circuitos. Empecemos. En la actualidad existe una gran variedad de aparatos electrónicos, como son los televisores, equipos de video, equipos musicales, relojes digitales y cómo no mencionar a los ordenadores. Aunque aparentemente sean distintos, todos ellos tienen algo en común, que son los dispositivos electrónicos de los cuales están construidos. Los transistores son uno de los dispositivos más importantes. Están construidos de materiales semiconductores, pero con estructuras más complejas que los diodos. Son la base de la electrónica y uno de sus objetivos actuales es ir reduciendo su tamaño continuamente. Así, de esta manera se reduce el tamaño de los aparatos electrónicos que se construyen. El transistor PNP funciona de una manera semejante al transistor NPN estudiado en el video anterior. En la figura 1 se muestra un transistor PNP polarizado para operar en el modo activo. Aquí el voltaje emisor-base hace que el emisor tipo P sea más alto en potencial que la base tipo N, polarizando así directamente la unión entre base y emisor. Y la unión entre colector y base está polarizada inversamente por el voltaje base-colector, que mantiene la base tipo N más alta en potencial que el colector tipo P. Explicando brevemente, a nivel atómico, tenemos que el emisor inyecta huecos en la base, y la mayor parte de estos electrones fluyen hacia el colector. Por esta razón, la corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor. En la figura 2 se ven las tres corrientes del transistor indicadas según el flujo convencional. Las flechas continuas representan la corriente convencional y las discontinuas el flujo de electrones. Como vimos hace un momento, la estructura física utilizada hasta ahora para representar la operación de un transistor es algo complicada de usarse. Para visualizar el diagrama de un circuito con varios transistores, afortunadamente tenemos un símbolo eléctrico que nos representa a estos transistores, el cual les mostraré en la siguiente figura. En la figura 3 se ilustra el símbolo para el transistor NPN y PNP. En ambos el emisor se distingue por medio de una punta de flecha. Esta distinción es importante porque los transistores BJT prácticos no son dispositivos simétricos. En esta otra figura podemos observar más claramente que para el transistor PNP la flecha correspondiente al emisor se dibuja hacia adentro, y si tomamos al transistor NPN, la flecha se dibuja hacia afuera. La polaridad de los dispositivos NPN y PNP están indicados por la dirección de la punta de la flecha del emisor. Esta flecha apunta a la dirección de la circulación normal de la corriente de emisor, que también es la dirección de avance de la unión base y emisor. La figura 4 muestra transistores NPN y PNP polarizados para operar en el modo activo, pero debe mencionarse que el arreglo de polarización que se muestra al utilizar dos fuentes de corriente directa no es común y se usa solo para ilustrar la operación. Y como ya les expliqué anteriormente, para reconocer el transistor NPN y PNP en los circuitos basta con ver para dónde apunta la flecha del emisor. Las relaciones entre corriente y voltaje de un transistor BJT en el modo activo. Aquí les estoy presentando algunas de las fórmulas que se utilizan para resolver los circuitos con transistores PNP, donde tenemos que IC es corriente de colector, IB corriente de base, IE corriente de emisor, IS corriente de saturación, BEB es el voltaje de emisor base, BT es voltaje térmico, alfa y beta son la ganancia de corriente. Aquí les estoy presentando un ejemplo que dice que el transistor del circuito tiene una ganancia de corriente de 100 y exhibe un voltaje base emisor de 0.7 voltios.
a una corriente de colector de 1 mA. Diseña el circuito de modo que circule una corriente de 2 mA por el colector y aparezca un voltaje de más 5 voltios en el colector. Observando la figura del circuito, deducimos que para obtener un voltaje en colector de más 5 voltios, la caída de voltaje en la resistencia de colector debe ser a los 15 voltios menos 5 voltios, que nos da igual a 10 voltios. Y como queremos diseñar el circuito para una corriente de colector de 2 mA, entonces reemplazamos estos valores en la fórmula para calcular la resistencia de colector, en la cual nos sale 5 kiloohmios. Como siguiente punto tenemos que el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios a una corriente de colector de 1 mA. Entonces el valor del voltaje base emisor a una corriente de 2 mA que nos pide calcular el circuito lo vamos a encontrar con la fórmula de voltaje, el cual obtenemos un voltaje de 0.717 voltios. Y como la base está en 0 voltios, el voltaje de emisor debe estar en negativo. Es decir, el voltaje de emisor va a quedar igual a menos 0.717 voltios. Como el ejemplo nos dice que el transistor tendrá una ganancia de corriente de 100, entonces calculamos la ganancia de corriente alfa para poder así encontrar la corriente de emisor y así llegando a una corriente de 2.02 miliamperios. Ahora el valor pedido para la resistencia en el emisor se puede determinar con la siguiente fórmula. Entonces reemplazamos los parámetros y tenemos que la resistencia de emisor tiene que ser igual a 7.07 kiloohmios. Bueno amigos, ya de esta manera finalizando el video, tenemos que los dispositivos PNP presentan todas las corrientes y todas las tensiones inversas con respecto a su equivalente, que son los transistores NPN, y estas pueden trabajar con fuentes de alimentación negativas, aunque más comúnmente trabajan con fuentes de alimentación positivas, conectando el colector con una resistencia a masa. Mientras que en los transistores NPN se movían los electrones libres, ahora en los transistores PNP lo que se mueven son los huecos. Bueno amigos, espero que el video haya sido de su agrado y hayan comprendido mejor el tema. No te olvides de regalarme un like y si aún no te has suscrito puedes hacerlo, que es completamente gratis. Conmigo nos estaremos viendo en la siguiente semana cuando les presento el próximo video.